Gente querida, pues una viral que nos ha puesto muy triste es que pues se confirmó ya a nivel de los periódicos que falleció otra víctima del colapso del techo del jet set tras 46 días en cuidados intensivos luchando por su vida. Alba María Altagracia Montero Rojas, con apenas 33 años, permaneció 46 días en cuidados intensivos, señores, y ha dejado 3 menores en la orfandad. Dios mío. Tras una ardua batalla por su vida, permaneciendo hospitalizada por las graves lesiones que sufrió con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que como saben ya fue el 8 de abril. Pues ella falleció en la tarde de ayer, o del sábado, mejor dicho, en el Hospital Sí. Universitario Docente Traumatológico, doctor Ney Arias Lora. La verdad es que estamos hablando que además era una capitana del ejército dominicano, quien en el momento de la tragedia se encontraba en el centro de diversión como ser humano, acompañada de su esposo y otros 4 familiares, señores, todos fallecieron. Ella sobrevivió y luchó por 46 días. Con la muerte de Alba se elevan a 234 las víctimas mortales de la tercera tragedia más grande de la historia de República Dominicana, según la lista oficial que dieron las autoridades. La verdad es que es un hecho demasiado lamentable. Ayer subió un post la querida Alicia Ortega, Ay, que sí. para mí fue, bueno, ayer no, fue el sábado. Fue el Decía sábado. lo siguiente: qué Ajá. impotencia. La muerte de Alba Montero, tras mes y medio aferrándose a la vida en cuidados intensivos, nos recuerda que esta tragedia aún no termina. Dijo que tuvo el privilegio de verla, de abrazarla y de Ay, alentarla. Dios Ella mío. quería vivir, pero su cuerpo no resistió. Su esposo también murió esa noche en el jet set. Sus dos hijos ahora forman parte de 136 huérfanos que ha dejado este horror. Dios mío. Un domingo de las madres que no habrá Día de las Madres para ellos. Tampoco para las decenas de familias que aún lloran a sus madres, sus hijas o hermanas. No hay palabras, solo dolor y una certeza. No podemos olvidar. Wow, la verdad es que me da mucho dolor y creo que todos nos da. Lamentamos profundamente su fallecimiento y también su familia quiso agradecer públicamente al personal de salud que ellos dicen que hizo lo humanamente posible por salvar su vida. Ujú. Pero bueno, este trágico desenlace marcó un nuevo episodio en esta tragedia que definitivamente creo que ya es algo que va a quedar en nuestros corazones. Bueno, yo quiero corroborar una información. Ella, creo que hubo un fallo con la información de Alicia porque ella menciona que tiene 2 hijos, ella tiene 3 niñas. Ajá, 3 Incluso niñas. esa dualidad en las noticias, entiendo que la correcta es la de 3 niñas, porque incluso ella tenía un negocio, aparte de ella ser capitana del ejército, donde ella vendía lazos, Ajá, Ay, cintillos, como Dios. un sí. negocio digital, y lo más lógico es que si tú tienes niñas, que ese sea el negocio que tú tengas. Ella me ha dado tanta pena porque ella sabía que lo único que le quedaba a esas 3 niñas, que ahora con la muerte de ella, de Alba Montero, sus 3 hijas pasan a ser de los 133 niños huérfanos que quedaron después de esta tragedia. O sea, ya van por 136. Y ella trató de aferrarse tanto a su vida, yo me atrevo a decir, porque ella sabía que ya su esposo había fallecido, pero no Se lo solo llegaron eso. a decir, Sí, ella me imagino que lo porque sabía porque A eran al su principio demasiados. se lo estuvieron ocultando para que ella pudiera Pero como seguro luchar. Es siendo que eran mes y demasiados medio. días, fueron Sí, 46 sí, días que ya sí. ella tenía en el hospital, pero no solo eso, o sea, ella fue al jet set, ella, su esposo, su suegra, su cuñado, una tía de su esposo, una hija de esa tía. O sea, esa familia perdió más de 6 personas en la noche del 8 de abril. Entonces yo me pregunto, esas 3 niñas ni siquiera tienen a su abuela paterna, que usualmente las abuelas son las que se hacen cargo de los niños. Yo O la tía. decía hoy que ojalá le pido al Señor que la mamá de Alba, que esté viva, que esté bien Esté física, fuerte, mental, ojalá. emocionalmente, que reciba apoyo económico para que ella sea la que se encargue de cuidar y criar a estas 3 niñas que ahora mismo se encuentran totalmente desamparadas. Así es, también se confirmó que todavía quedan 2 personas ingresadas en hospitales que siguen luchando por su vida desde aquella horrible noche. Las autoridades anunciaron una investigación sobre la tragedia, pero aún no se han informado ninguna conclusión al respecto. El gobierno reconoció un vacío legal en el tema de la
regulación de infraestructuras, familiares de las víctimas han presentado ya más de 50 demandas contra los dueños de la discoteca. El gerente del centro, Antonio Espaillat, dijo el pasado 23 de abril, como muchos recordarán, que el local siempre tuvo problemas de filtración y que nunca fue supervisado por las autoridades. También señaló en aquel momento de la entrevista con Edith Febles que él estaba a la disposición de la justicia. No ha pasado nada que sepamos. Quiero pensar que se está preparando un caso, no sé, sobre todo a nivel civil, porque desde el principio se sabía que a nivel penal solamente se contemplaban de unos cuantos meses a 2 años máximo. A nivel penal sabemos que el Código Penal es muy débil. Nuestro Código Incluso los Penal. abogados que estaban asesorando a las Sí. víctimas, De 2 meses a 2 años. sí, los abogados que asesoraron a las víctimas y que están haciendo las demandas, que como les decía, van más de 50, lo que estaban recomendando era que tenían más posibilidades de irse por la demanda civil. Y obviamente, si bien es cierto que sabemos que el señor Espaillat jamás hubiese querido que esto pasara, porque obviamente él iba cada lunes, ese lunes no fue porque Ujú. estaba fuera del país, y Impor- eso lo sabe todo el que va por costumbre allá. Sin embargo, también escuchamos, como él mismo decía en la entrevista con Edith, que sabían desde hace años que habían unos problemas muy serios, tan serios que ya se corrían a diario con el mismo personal, con los mismos muchachos Sí, sí. de la El tema del discoteca. cambio de plafón y Entonces, demás. definitivamente, aquí hay un tema de negligencia por donde quiera que se quiera ver, y por más que yo quiera ser empática con una persona que todo el que lo conoce sabe que es una buena persona, que jamás hubiese querido eso, y eso yo lo tengo claro también. Pero también, por otro lado, mi corazón se parte pensando en esas familias, como tú acabas de mencionar, como el caso de esta mujer con apenas 33 años que después de 46 días luchando no lo logró, que perdió a su esposo y a gran parte de su familia extendida, Ujú. y que por tanto dejan estas 3 niñas en la orfandad, pero son muchos más. Cuando vino aquí, por ejemplo, nuestra querida amiga de John Péame, nos decía que solamente ellos estaban ayudando ya concretamente a través de muchas personas que se integraron, tenían ya más de 35 niños huérfanos de padre y madre del evento, pero en total son muchos más. Entonces, Cientos, la ciento y verdad es pico. que yo no puedo imaginar el dolor de estas familias, sobre todo ayer, que fue Día de las Madres. Yo pensé tanto en esas familias que quedaron destrozadas. Leía incluso el escrito de doña Melba Wow, Grullón, eso fue. Ay, sí. que tuvo la valentía de hablar un día como ayer, Primera vez que habló, no había hablado. primera vez que habló del legado de lo que su hija le dejó Ujú. y de cómo su hija era la que se ocupaba de la celebración familiar con Sí. ella, con las abuelas, y cómo ayer iban a reunirse todos en su honor. Pero yo no puedo imaginar, yo la leía y yo decía, yo no encuentro nada que decirle, No. porque el dolor, el que es madre sabe, que es insostenible. Tú puedes tener tus momentos donde la fe y la fortaleza te ayuden, como sé que es el caso de tanta Y gente. ella cerró el escrito diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo lo leí y yo dije, pero no sé de dónde la sacó la fuerza. De verdad, no sé. No, Dios que da una fuerza y una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que también te deja atravesar tu tormenta. Es como que Él te da la paz, pero no te va a quitar la tormenta de lo vivido, porque Ujú. Dios no tuvo nada que ver con esa desgracia. La realidad es que hay familias mutiladas en nuestro país, y para nosotros como país es una tragedia que nos arropa el alma. Imagínense para el que lo vivió. Qué Claro. lástima que de esta manera sea que tengamos que ser recordados de que esta tragedia no solamente fue cosa de un día. Lamentablemente con personas que continúan falleciendo, personas que aún están hospitalizadas, que no sabemos si realmente van a lograr recuperarse o no. Sin embargo, vamos a utilizar esto, qué bueno que aquí se está replicando y lo he escuchado en diferentes medios, para que este vacío legal se pueda llenar con una ley que nos proteja a todos, con regulaciones que nos protejan a todos para un futuro. Yo me- Porque esto ya pasó, pero podemos evitar que pase nuevamente. Yo siento El que día que perdóname, más que un vacío legal, que lo hay, lo sabemos en muchísimos aspectos. Yo también creo que esto es un llamado a la reflexión personal de cada uno de nosotros, a cuidar más, sabiendo esto, nuestros espacios de trabajo y de vivienda, porque yo no me quiero imaginar un terremoto en nuestro país. Entonces, sabiendo que hay tantos vacíos legales, que tenemos tantos años hablando, incluso que hay que ni se cumplen, ¿verdad? Ujú, Que hay ujú. una falta de régimen de consecuencias severo, pero en este caso, básicamente es una responsabilidad propia
de cada dueño de un local, de cada dueño de un hogar, de cada persona que lidera un equipo de trabajo, que tienen que cerciorarse que todas las medidas de seguridad se tomen, que si viene una desgracia que nadie pueda controlar como pasan, porque nadie quiere eso, por lo menos tengamos suficiente vías de escape, suficiente bomberos preparados, un 911 que funcione. O sea, necesitamos también ocuparnos nosotros, porque el dominicano somos negligentes por naturaleza. Fíjense que aquí hay un refrán que dice, el dominicano pone candado cuando le roban. Aquí hay gente que estamos viviendo con los techos llenos de filtraciones. Entonces no podemos esperar que nos arrope una desgracia de agua, de tierra, de la que sea. Tenemos que ocuparnos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No, a partir de lo que tú dices, Ingrid, yo siento que ese es como el resultado inmediato luego de ver una cosa como esta, porque cualquier tema de regulación, de nuevas leyes y demás, toma tiempo. Y hay una responsabilidad que como ciudadanos debemos de empezar a asumir. Exacto. Sin embargo, y lo hablamos desde que pasó en aquel momento, dije, es que esto acaba de pasar y va a seguir y puede pasar nueva vez si el Estado dominicano no se compromete a hacer los cambios necesarios. En ese día fallecieron tantas personas relevantes de diferentes grupos. Ahí vimos que una catástrofe no discrimina jamás. de nada. No discrimina raza, estatus social, capacidad socioeconómica, tipo de trabajo. No discrimina en lo absoluto. Y nos demostró la vulnerabilidad de nuestros espacios físicos, porque ese día fue el jet set y mañana ¿cuál será? No es yo solamente fortalecer los mecanismos de socorro, es yo fortalecer los mecanismos para que no tengamos que necesitar el socorro. De fiscalización, ¿verdad? Es el mecanismo de que se tiene que fiscalizar, pero sí decimos hay que fiscalizar, pero si no existe la ley que ampare esa fiscalización, nunca vamos a fiscalizar nada. Entonces, ahí va a que yo dije, Dios, ojalá le dé la fortaleza a las familias tocadas que son de alto poder, tanto privado como público, para entender la responsabilidad que está en sus manos, que las tocó directamente y entiendan la importancia del legado de estas vidas que se perdieron, que no debe de ser en vano, que debe de haber un antes y un después en lo que es la seguridad y en lo que son las leyes y las supervisiones del Estado dominicano hacia la entidad pública y privada, para que las vidas de estas personas que se fueron no haya sido para en vano, claro. Así es, tienes toda la razón y esto es un tema que venimos hablando por años en esta cabina y en el país, pero ya está bueno, hay que tener la voluntad de hacer los cambios que hayan que hacer, pero no solamente resolver los vacíos, también es hacer que se cumpla la ley, porque también hay muchas leyes aquí que están ahí y no se hacen cumplir. Aquí tenemos que ser, siempre lo he dicho, más firmes en lo que es el régimen de consecuencia, porque definitivamente los temas macro tienen que ver todo con el Estado. Es lo que dice Paloma, hay un vacío legal. Si no podemos pedir que se cumplan las leyes, si no hay leyes que amparen lo que ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ayer o antes de ayer, Víctor Bautista publicó un artículo en Listín Diario, creo que en el Hoy también, y esta mañana analizábamos como ese artículo muy contundente, muy profundo, muy bueno, pasó desapercibido. No tuvo casi likes, no tuvo casi comentarios, no tuvo casi shares. Casi nadie habló de eso. Compártelo con nosotros. Lo ahora voy a compartir y es increíble como cuando hay programas o hay temas que no aportan absolutamente nada, que son basura, disparates y tollos. Entonces la gente le da like, comenta, le da share y se viraliza. Esto que es de carácter urgente e importante no pasa a ningún plano. Este señor, parte de lo que decía, y me quedo con una sola frase, él decía que el pueblo dominicano necesita verdades con base científica. Wow. Es verdad que hay muchas teorías de lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, que si los aires, que si el techo estaba cargado, que si la filtración, que si la vibración de la música, no se sabe. El caso es que el dominicano necesita, como dicen, the bare minimum, o sea, lo mínimo que tú puedes decir es, ok, señores, saque un informe que le informe, valga redundancia, a la población qué fue lo que pasó, porque la gente que perdió familiares y amigos en esta tragedia necesita cerrar ese círculo. Wow. Y mucha gente no entiende, contrale, yo perdí a mi familia o a mi amigo, pero todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Son teorías. A mí me parece sorprendente, porque incluso el presidente, tengo entendido que dijo que iba a nombrar una comisión. Tú sabes que aquí para todos se nombra una comisión. Es el encargado ahora. Pero tengo entendido que no se nombró.
Y si se nombró, ¿cuál es y dónde está el informe detallado? ¿De qué pasó? ¿Dónde está el informe detallado? O sea, eso es para que una comisión trabajara 24/7 de lunes a lunes. 46 días y no tenemos ni siquiera un informe claro y puntual. No O al puede menos Solo no al especula- público. Al menos al público. O solamente tenemos especulaciones. Me parece que como los procesos legales, como lamentablemente funcionan Bueno. los procesos legales en nuestro país, siempre las informaciones como que la dan cuando ya el caso Yo quisiera creer está que abierto es así. formal y yo esperaría que estos sean datos que se tienen. Sin embargo, cada día que pasa, Uno va el dolor crece, la falta de esperanza también, tanto de lo que es la justicia en República Dominicana, Ese es de lo otro que son los tema. mecanismos de defensa, Son de que al tantos final temas, puede Yamila. morir 200 personas y qué va a pasar. Porque lamentablemente desalienta. Pero esta es una Desalienta. noticia aún en desarrollo, ya que correcto. Pero seguiremos bueno. dándole la importancia que amerita. Sí, no lo vamos a dejar olvidar. Por supuesto que no. En nombre de todas las familias que hoy están sufriendo sus pérdidas, un abrazo solidario de las mujeres al borde y todo el equipo. Voy a pasar a otra noticia muy distinta, porque me parece igual de importante. Ustedes saben, y los que no saben les cuento, de la turbulenta historia de amor del presidente francés, Ujú. de Emmanuel y Brigitte Macron, su esposa. No sé si muchos saben, pero eso ha sido una noticia que se ha viralizado y se ha analizado por años, porque ella era su profesora de cuando aquel chiquillo tenía apenas 15 años, que era de hecho un muchacho brillante Ajá. en el colegio, y ella era su profesora de teatro. Ella estaba casada y tenía hijos cuando tuvieron un romance tórrido que obviamente se supo, salió a la luz pública en aquel momento cuando ni sus padres, ni ella, ni nadie se podría imaginar que él iba a llegar a ser presidente y Ujú. sobre todo que ella iba a dejar a su familia y se iba a convertir en la esposa. Esto fue una historia real que les estoy contando, que muchos conocen. Suena como un caso, y discúlpeme, Es jefa, increíble, ¿verdad? de la Rosa de Guadalupe o de mujer caso de la Ay. vida real. O sea, no lo digo ni siquiera de falta de Es respeto, lo digo verdad. porque Sí. me parece tan descabellado y es real, una historia Es verídica. real. Tienen más o menos 30 años de diferencia de edad. Ya tú te podrás imaginar, a ella la sacaron del colegio, se hizo un escándalo, sus padres lo sacaron. Ella pero, tiene 72 y él tiene 47. y oye bien, óyeme, a ella la sacan del colegio, va a juicio, todo aquello era un tema que obviamente rayaba en ilegalidad. Señores, yo no quiero decir que el amor venció, porque en verdad es algo que para mí Eso no- es insólito. es insólito. Pero la realidad es que ellos El grooming venció y ustedes me disculpan. Gracias. Porque si hubiese sido, y discúlpeme que la Perdóname, interrumpí no, nuevamente. lo que quiero es que tú me digas lo que es grooming, porque tú supiste, ¿verdad? Cónchale, Que se me fue el ayúdenme ahí tren. a El grooming es traducirlo. cuando Ajá. adultos Exacto, gracias. medio que sexualizan a niños y los Ok, enamoran ok, y le el dan esos grooming. caramelitos y Van yo te- preparando el cuando tú- terreno para Exacto. abusar de una Tú ves persona. los perritos cuando you're grooming it, tú lo estás como Ah, criando. Ok. Entonces, Cuando de tú ahí ensillas un viene caballo el para término. montarlo. Es que yo lo es cono- básicamente el mismo Yo lo concepto. conocía el término de las mascotas cuando tú lo llevas a grooming, pero no sabía que está bien y tiene razón, tiene sentido. Pero ok, ¿qué pasó? Él cumplió la mayoría de edad, Ajá. ellos permanecieron y se casaron contra viento y marea. Pasaron los años, porque tienen años juntos. Ella dejó esa familia atrás, construyó una familia nueva con él. Sí, se divorció, me imagino. Obviamente se tuvo que divorciar después del escándalo, se casaron y muchos años después él se convierte en el presidente y ella la primera dama. Mm. Bueno, pues ellos por eso cada cierto tiempo son noticias, porque como decía Yamel, todavía a la gente le parece insólito y ahora ella es toda una primera dama respetada, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó ahora, jefa? ¿Qué pasó ahora? Ellos se lo estaban galleteó. bajando, ellos iban a bajar de un avión donde estaban en una visita muy importante de corte político y cuando se iban a desmontar, justamente en el momento, Estaban llegando a Vietnam. estaban llegando a Vietnam en una visita oficial, donde Una gira que él tiene. una por el- gira política. Ajá. Y justo antes de desmontarse, cuando ya el capitán y la azafata abren las puertas, se ve como una mano lo vira, ¡pa! No, Literalmente. a mí lo que me gustó, Ingrid, fue que él Ay, cayó, Dios. como que ella lo empujó y él cayó y fue tan smooth porque él como que cayó y se recostó y de una vez Hizo, saludó, como que no ha pasado nada. Porque él se dio cuenta, ay, esta puerta está abierta ya. Ajá, Esa fue exactamente. la impresión que a mí Me me vieron, dio. me vieron. Y él empezó como que a saludar y a bajar e incluso mientras baja las escaleras le extiende el brazo como para que ella Sí, se agarre sí. del Y brazo. ella no levantó la cabeza. No, ella no no. levantó la cabeza y ella salió así. Guapa, cabizbaja. guapa, estaba guapa. No, que le dio vergüenza, que sabe que la vieron, que le dio su galleta y que la vieron. Entonces, la Salió primera, avergonzada. para que tú me des más detalles, pero la primera reacción de él ante la prensa fue como, señores,
eso no fue violencia doméstica, eso fue una broma entre nosotros. Ajá. Él quiso como apagar ese fueguito Digo, rápido. como que se malinterpretó, que eso fue un momento de chiste, que estaban como que Vaya, relajando vaya. y que fue ese momento de complicidad entre ambos, porque lo Conmigo que que pasa me es relajen que... así. no, a mí imposible, eso no son relajos. Entonces, lo Exacto, que la no son gente dice, y es cierto, puede ser como momento de... Vamos a decir que fue que uno lo está viendo de lejos y no se dio cuenta que ella estaba de que ja, 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 No. y simplemente le topó la boca porque no se él vio de esa movió, manera. él se movió. Vamos a decir que fue así. Fuese un hombre a una mujer, Ay, la mira, historia preso fuera hace diferente. ¿Ya rato. estuviera preso? imposible. Detenido. Detenido hace rato, pero ahí mismo, los Ahí policías. mismo lo A agarran. nuestra presidenta. Bajando la jamás. escalera. Miren, Entonces, yo voy a decir algo. Yo eso tengo es mucho que preocupante. decir en este caso, pero voy a tratar de ser lo más escueta posible. No se cuesta que tu hijo tiene 16. Exacto. Ah, por cierto, te quiero decir algo. Diga. Una nota curiosa al margen para que sepan que es más insólito aún. Una de las 3 hijas de la maestra, Ujú. cuando era Ok. maestra, estaba con él en el curso. Era una Era de su mamá. compañera. Una su compañera mira de tú. clase. Ajá, ajá. Miren, yo voy acerca de ese mismo tema. Yo tengo un hijo, Qué todos lo difícil, saben, ¿eh? o para el que no lo sabe, que tiene 16 Ay, años. señores. Mi hijo es un adolescente. Y el que ha podido compartir con mi hijo, o sea, ve que es un niño. Yo no me imagino, me da, de verdad, la palabra es asco, me da terror, me da angustia pensar que una maestra de su colegio actual Ujú. podría estar haciéndole ese tipo de preparación y ese tipo de grooming a mi hijo para querer luego tener algún encuentro de ningún tipo, conexión íntima, sexual, emocional, de ningún tipo. Eso me parece insólito. Además, Entonces, acuérdate que- entonces por ahí vamos. Ajá. Lo segundo es que tengo 2 hijos, son obviamente varones. Me sentiría yo me dolería bastante que una mujer, por ser mujer, se sienta que está en la libertad de agredirlos físicamente. Ajá. Y que eso, entonces queda impune como que no ha pasado No ha nada. ¿De qué? pasado Porque nada. fue de mujer a hombre. Ajá. No, déjame decirte una Doble cosa. moral. Hay que respetar mucho a los hombres. Ay, señor. Obviamente, me parece ridículo que yo tenga que estar como diciendo esto, como que es una novedad. Pero tenemos que respetar. ¿Cómo va a ser posible que eso está tan normalizado? Yo no voy de acuerdo con eso, señores. Yo tampoco. Es más, usted tiene que hasta medir su tono de voz Es verdad. con un hombre. Señores, por Dios, ¿cómo va a ser que tú le vas a decir a manotear la cara? La cara. Eso es una falta de respeto aquí en todo el mundo. Entonces, no, para mí eso no debe pasar desapercibido. Y si hubiese sido una mujer que está defendiendo hacia su marido, dicen, ay, la pobre, es que está en este círculo de violencia Ajá. y ella es víctima y tenemos que ayudar a sacarla. Ayuden al hombre que tiene desde los 15 años o cuidados y más. Bajo el la grooming garra de esta y la doña. garra de esta señora. Calcúlame esto, si ella tenía 40 años cuando era su profesora y él 16. Ella Le tenía llevaba 15. 25. 15, le llevaba 39, Él tenía 25 años 15 se llevan. años Ajá. y ella tenía 40. Además de que estaba, por cierto, cuando se conocieron, ella estaba casada y tenía 3 hijos. Ajá. Y era su profesora. 24 años 24. de diferencia. Ajá, Ay, ay, exactamente. ay. Entonces imagínense ustedes que ella tuviera 25 o 24 años menos que él y que él, siendo 25 o 24 años mayor que ella, le haga eso en la Le cara. da un bofetón. No, no, O no. sea, Entonces, tuviéramos nosotros haciendo dique caminatas y huelgas. y Vela, de todo. aprendía. vamos a decir que fue un chiste, de verdad. Ajá, que según lo que él quiso decir, pero desde que tú ves el body language, o sea, Claro. el lenguaje corporal de cada uno, él se desmonta y él pone el brazo y lo amplía un poquito como para que ella entre la mano. Y esa mujer ni le dio la mano, y ella solamente comenzó a mirar para abajo y él, para hacer como que nada pasó, él siguió bajando con su mano así. Ajá. Como que hacía que él para el brazo, para Ah, que no se señores. notara que fue que ella no le dio la Voy mano. a Porque citar les- cuál fue su respuesta, porque obviamente Me da fue. pena eso. Su respuesta de él fue: con mi esposa estábamos bromeando como lo hacemos a menudo. Ujú. Calma a todo el mundo. Ah. Esa fue su respuesta cuando toda la prensa lo abordó. La verdad es que yo quiero saber en qué va a parar esto, pero lo menciono porque como nosotros también hemos hablado tanto del tema de la violencia en países no solo como ellos, sino también el nuestro, es como ustedes dicen, chicas, se habla mucho de la violencia porque sé que es la mayoría del hombre a la mujer, porque es verdad que el porcentaje es mucho mayor, pero también el porcentaje de los hombres violentados es mucho menor porque los hombres no denuncian. Los hombres le da apuro. Y fíjate, yo pensaba que era un tema de ser un país machista, pero puede pasar allá. Cuando una mujer de 40 años coge a un muchachito de 15, ¿verdad? Y desde ese momento es su pareja, al sol de hoy, Qué asco. hay que ver si es realmente para mí abominable, Sí. que también soy madre de hembras y varones, pero también me duele que nosotras mismas, tanto que se habla del feminismo,
tengamos esa doble moral. Y entonces eso ahora se quedó así. Qué chiste, ¿no? Qué broma. Por eso digo, a mí no me parece. Y yo les quiero preguntar, ¿sería muy descabellado de mi parte decir que ya yo no estoy segura si el porcentaje es mayor o menor entre hombres y mujeres? Señores, porque miren, es que no, es que por eso mismo, mira cómo él trató de disimularlo ahí. Ajá, ajá. Porque en ese video se vio que el pobre, bien actuó él, debo bien le decir, salió. Es que él verdad. trató lo más posible No, al contrario, lo de que me dio. actuar bien. Y si eso es alguna. Yo lo que vi fue. Él se actuó tan natural. Que ahorita está Que normalizado cuidado, está entre ellos. normalizado. Esa mujer está dándole pela a ese hombre desde los 40. Ay, Ay, Dios. Paloma, tú señores. diste en el blanco. Porque si eso hubiese sido la primera vez, tú Tal vez se quedas en impresiona. tanto shock que no es verdad que tú vas a reaccionar tan rápido para calmar El todo. el que se lo tomó de chiste fue él. Ese fue el único que se lo tomó Yo de creo chiste en que su no, momento. yo creo que no fue un chiste, yo creo que él, No, no. él disimuló El que la se- vergüenza tan grande. No, ¿Quién sabe si está manipulado y ya está envuelto en un círculo de violencia, igual que pasa con las es lo que te mujeres? quiero decir, claro, Ingrid. Que ya no se da cuenta. No, que él se lo toma al ratico Amigo, cuando él le date da. cuenta. Cuando él le da. Ay, Jesús. Amigo, date cuenta. Al ratico cuando, si ella le da, diciendo que fuese una práctica común, ya él lo ve como chiste. Como, ¡ja! Señores, Porque lo pero normaliza. Porque Wow. realmente su reacción inicial fue tan natural Es cierto, que es cierto. fue preocupante. Porque cualquier persona, a mí, es más, tú me empujas, ni siquiera que tú me das una galleta. Tú me agarras duro en un hombro y yo te voy a decir, pero ven acá, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Claro. O- Miren, no nos traguemos esa guayaba podrida, como dicen. Porque ¿quién anda jugando de mano No, con hombre, una no. señora de 72 años? Nadie. No, Tú para no nada. puedes estar jugando de mano con una señora de 72 años, es una señora mayor. Además, cuando Por uno Dios. está relajando, hubiesen bajado los dos muertos de risa, por Exacto. ejemplo. Hubiesen dicho, ay, Dios mío, como que a uno se le nota, pero ella lo que estaba era guapa. En Eso se complicidad. ve que antes de eso había un altercado. Ay, Exactamente. qué palabra dominguera, un altercado. Un altercado. Porque, claro, No, no, ellos son el presidente y la primera dama, esa gente no tienen ni que una discusión. es un- Tú sabes qué suerte que justamente hoy está una de nuestras terapeutas de pareja que nos encanta, Angie Santana, ya está en la casa. Y es un caso perdido. Y tú Allí no sabes trabaja que con yo sé que pedófilos. tenemos otro tema, pero yo le voy a preguntar a ella qué ella opina de esta diferencia abismal, no solo de edad, sino de poder en una pareja.